Bueno, gente, como se llama, ya sabéis, toca especial de noticias, preorden y salidas. Todo lo de la semana, que tenemos muchas cosas que contar, hay muchísima salida, noticias, como siempre, entre ellos Meridian y otras tantas no nos dejan tranquilos, sobre todo el bolsillo. Así que vamos a ello, vamos a compartir, vamos a dar caña a esto, ya a empezar. Gracias, guapísimo. Shinra se nos suscribe también. Gracias, guapo. Muchas gracias por esa pedazo sub. Gracias, guapetón. Bueno, empezamos. Quizá el anuncio más interesante, creo que muchos os habrá gustado esta noticia, sobre todo los amantes de los RPG a estilo Paper Mario. Un juego que salió hace un tiempecito ya para 4 años, con la tontería. En Limited Run Games, el juego de Bike Fables, un juego que salió para Switch y PlayStation. RPG de bichos, muy bueno este Bike Fables. Muy a tener en cuenta para los que os gusta este tipo de juegos, la verdad que sí. Que fue limitado en Limited Run, que parece que ya ha cesado esa influencia de licencia y ha habido un anuncio y salida en pre-order ya por parte de Retard Games. Ya se pudo preordenar, ya tenéis la edición Deluxe, en este caso solo hay Deluxe, edición sencilla para Switch y PlayStation 4 en su página web. Todavía Meridian, ya sabéis que Meridian, que está on fire con Retard, no lo ha anunciado, pero suponemos que lo anunciará. Suponemos, lo está anunciando todo. Lo que pasa es que hace 1 o 2 anuncios diarios y igual todavía no le he dado tiempo a anunciar este. O sea que yo supongo que lo anunciará. Pero si queréis, por ejemplo, la edición Deluxe con extras, con la fundita de cartón, creo que puede ser interesante. Ya sabéis, lo tenéis disponible ya en pre-order en la página de Retard Games. Aquí lleva haciendo promos a muchísima gente. Dice Shinra, lo que menos te esperabas de repente sale retail. A ver, es normal que vaya saliendo algo retail. Estamos hablando que Switch, que lleva 7-8 años, tiendas limitadas empezaron así un poquito fuerte con Switch hace 7 añitos. Ya muchos juegos perdieron la licencia de exclusividad, muchas tiendas limitadas. La exclusividad no es para siempre. Va en función del tiempo que haya pagado la tienda en sí. El tema si no salen no es porque igual la empresa limitada tenga la licencia, no sales porque no hay ningún publisher actual que le interese sacarlo porque piensa que igual ya no tiene interés ese juego o no lo va a vender bien. Y supongo que Retard ha visto posibilidades, ha visto que es un juego interesante y de mucha calidad y entiende que igual pues puede venderlo bien en Europa, ¿no? Hola Kira, guapo. Así que ya sabéis, un juego muy chulo. Bueno, ya lo sabíamos, pero todavía no se había hecho eco, ni Meridian me había hecho el anuncio. De hecho, ya esta semana ha hecho el anuncio. Además, creo que con fecha de salida del nuevo Green Guardian de Inti Creators, este Metroidvania, que ya el primero lo jugamos en el canal. Me parece fantástico, un juegazo, en el cual podemos llevar 2 heroínas de la serie Gals. Y que es un Metroidvania muy chulo, os lo recomiendo. Ya el primero me encantó. Y este segundo tiene muy buena pinta. El segundo es Guardian Servants of the Dark. Lo ha anunciado Meridian. Lo publica PigCube como el anterior. Y Meridian lo trae a España como ya estábamos pensando que harían. Me parece que no sé si tenía por aquí la fecha. Sí, la fecha de salida es en junio. 12 de junio. De hecho ya he visto que hay ficha en FNAC y otros sitios. Ya esta semana se ha abierto ficha, así que lo queréis, ya sabéis, podéis pillar en pre-order este juegazo. Dice Miguel, Meridian me va a sacar el Half-Life 3 antes que vuelve este paso. Sí, Meridian, yo supongo que Meridian le va muy bien las cosas. Porque el desembolso de traer juegos, porque no todo lo que trae funciona, Tened en cuenta que no todos los juegos que traen igual le sacan rendimiento económico, igual hasta pérdidas, pero lo traen ahora mismo todo. En Switch tú ahora vas a pre-orders, por ejemplo, iros a FNAC, por ejemplo, ¿no? Vais a sección pre-orders
Y hay 4 o 5 páginas de juegos de Switch que salen durante estos 6, 8 o 10 meses, que están planteadas para la consola de Nintendo Switch, la 1, ¿eh? Y ves Meridian en el 80% de los juegos que van a traer. Increíble, increíble, es una cosa loquísima. Hola colgadito del puerto, hola guapetón. Aquí tienes a Super Colga, ahora le haces Super Promo Eva. ¿Qué pasa, guapo? Dice Papu, a mí me gustaría saber la cantidad de cada juego que trae Meridian. Pues no te creas que demasiada, Papu. A ver, haced números. Retard Games es el que fabrica, ¿no? Y Retard Games suele fabricar lo mínimo exigible por parte de Nintendo. Lo mínimo exigible creo que son 3.500 cartuchos que exigen en Europa. En Estados Unidos un poco más, son 5.000. Si suponemos que son 3.500 y a veces esos 3.500 es a repartir entre las diferentes ediciones, sencilla, deluxe y collector, pues igual lo que llega a España son 200, 300, 400 o lo que considere Meridian que vende. No crea que traen 1.000 y 2.000, no os penséis eso ni harto vino, ¿eh? Estamos hablando de cientos, no de miles. Que eso a veces la gente piensa, no, es que se venden miles. No es un mercado como para decir que se venden miles. Y pensad que en Estados Unidos, juegos de este tipo retail también venden 5.000 unidades como máximo. Que es lo que exige Nintendo allí. Fabrican 5.000. Si la mayoría de los juegos de Limited Run Games fabrican solo 5.000, lo exigible por Nintendo. Punto. Porque no llegan a reservar, preordenar con ellos más de 5.000 unidades. Y lo que les exige a Nintendo, que son 5.000 Estados Unidos, son los que fabrican allí. O sea que cuidado, cuando pasen unos años muchos juegos parecerá el hecho de sabemos que existían, hay fotos, pero ¿dónde están? Dice, no, pero hay juegos que aún hay mucho para vender. Ya que estén a la venta no significa que haya muchas unidades, papu. Es que no las han comprado. Tened en cuenta que el público masivo de Switch no compra juegos indie. Compra juegos de Nintendo. Juegos de Nintendo los que queráis, los que salgan, ¿no? Y luego hay ciertos títulos que venden un poco más. Quizá el Suicoden, que tiene más renombre, venderá más. Y algunos otros títulos, pero es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, vamos a seguir. El Inaya, este juego, ¿os acordáis que lo trajimos al canal y lo jugamos? Este Metroidvania que estaba en Kickstarter. Pues resulta que ya hay fecha. Un Metroidvania muy chulo, que pinta genial, el Inaya, que va a llegar a consolas, entre ellas Switch, y que ya tiene fecha de Steam, y que llega a final de año en consolas. La fecha de Steam, el juego, llega ya este 27 de marzo y final de año, noviembre-diciembre, ha planteado ya el equipo desarrollador que llega para consolas Switch, PlayStation y Xbox. O sea, juego que tiene mucha pinta, viendo de la gente de Head Up, que igual llega físico seguramente. Los últimos de Head Up están llegando a tiendas limitadas. Pensad que de Head Up, por ejemplo, la tienda limitada que pertenece a Head Up es Game Fairy. Puede llegar por Game Fairy, pero también, en este caso, Limited Run Games ha editado muchas cosas de ellos. O sea que ya no tanto retail. Ya Head Up últimamente no llega tanto retail, que a principio de generación de Switch y de PlayStation también llegaba bastante de ellos en retail. Veremos al final. Pero juego muy interesante, Metroidvania muy chulo. A ver si nos llega prontito. Bueno, Amber Island. Un juego que vaya hablado de él, un cookie game, un farming, un juego muy al Animal Crossing, pero con dinosaurios, del publisher tan interesante como Steam 17, ha anunciado edición física. De hecho, se ha filtrado ya las carátulas. Llegará a final de año en físico en Switch. Lo que no sabemos todavía es el distribuidor del juego. Es muy posible que sea Meridian. Lo que pasa es que Meridian
se toma su tiempo para anunciarlo. Muy posible que Meridian dentro de unos días, un mes o lo que necesite, anunciará este juego que llegará a España. Pero sabemos que llegará en físico, este Amber Isle. Así que tener en cuenta. Otro más. Los farming venden bastante bien. Bueno, al hecho de que me preguntáis, Papu, me preguntabas juegos que venden. Uno de los géneros que mejor venden en Switch, ¿cuál creéis que es? Así, pregunta fácil. Uno de los géneros que más venden en Switch, ¿cuál creéis que es? Pues lo tenéis aquí en pantalla. Farming. ¿Por qué creéis que llegan tantos? Venden bastante bien. Venden bastante bien. A lo tonto te colocan 1000 unidades en España sin problema. Y otros juegos Metroidvanias y tal les cuesta a veces vender, para que veáis que luego aunque tengan más interés en redes ciertos títulos, arcade, Metroidvanias, plataformas, acción, luego lo que vende no tiene que ver con lo que parece que haya interés en redes, para que veáis. Bueno, vamos al siguiente. No lo habíamos se había anunciado hace una semanita y media, creo, 2. Pero ya lo tenéis en pre-order. Los 2 cartuchitos nuevos que anunció Evercade, que sigue su estela de sacar 2 o 3 cartuchitos cada 2-3 meses. El nuevo Atari Arcade 2, el Arcade 2 de Atari. Chulo, chulo. Ya los podéis reservar, por ejemplo, en Game. Ya las fichas en Game, hay mucha gente que lo reserva en Game. Los juegos de Evercade. Ya sabéis que ha subido el precio. Este creo que está en 24,99, el Atari Arcade 2. Tiene buena pinta, la verdad. Hay juegos aquí muy interesantes que yo había jugado hace muchos años. Pero está bastante chulo, la verdad que está bastante guapo. Hola, Dalbert, guapetón. Y luego tenemos el otro que viene, que ese sí que es muy top. El siguiente cartuchito que va a llegar, aunque eso sí, a 30 euros ya. Ya empieza a picar. Me acuerdo los tiempos en que valía 12,95 el cartucho. Los primeros cartuchos en España se vendieron a 12,95. Luego se vendieron a 14,95. Luego hubo una pequeña subida a 14,95. Luego a 17,95 otra subida. Después mucho tiempo ha estado a 19,95. Ahora están a 24,95. Y luego tenemos estas licencias más top, como este Tomb Raider Volumen 2. Y nos llega estos 2 jueguecitos de Tomb Raider, también a la consulta de Evercade. Ya vienen a 30 euritos. Bueno, eso sí, no es un remaster claro. Creo que es el port más clasiquito. Pero bueno, totalmente jugables. Y que vengan a una consola como Evercade viene a sumar. Para amantes de Tomb Raider y la gente que le guste tener sus cartuchitos originales. Ya sabéis que viene con sus manualcitos. La verdad es que este volumen 2 de Collection, que no mola ir variando los precios, Papu, es un tema de licencias. Han aumentado las licencias, han traído Toaplan, Capcom, Taito, los juegos más caros de sus licencias, y se rumorea, bueno, en principio es así, parece que este año han llegado a acuerdos para sacar SNK Neo Geo. Es decir, que están poniendo mucha pasta ahora en traer juegos de licencias. Empezaron con cartuchos de juegos ya muy obsoletos, aunque muy interesantes arcade, y luego juegos indies, ya han ido creciendo en licencias, y eso supone un gasto. Claro, imaginar todo este tipo de licencias a 12,95. Igual no cubren los gastos, ni siquiera de fabricación apenas, y luego la licencia de los videojuegos, claro. Pero bueno, duele el bolsillo. Bueno, esto ya lo hablamos la semana pasada, todo lo que había anunciado PQ, pero esta semana, día a día, Meridian ya ha dado el visto bueno, ha anunciado la distribución física de muchos juegos de PQ. Este es uno de ellos, el Iagakura Aria, juegazo visual novel de horror, pero con una estética y
Y un grafismo brutal, realmente es muy bueno. De hecho, la Collector, me acuerdo que salió en Japón, Eva se quedó ahí con las ganas de pillarla, pero no llevaba inglés, está claro. Ahora nos llega esta edición, lamentablemente solo llega la edición sencilla, pero este juego llega por PQ, Meridian en este caso el distribuidor en España, Meridian lo trae todo, y nos ha dado fecha el 21 de agosto para Nintendo Switch. Este Iwakura Aria. El siguiente es más interesante para muchos, que yo lo sé, que estáis aquí. Juego que ha apoyado económicamente Pixel Heart a la gente de Migami, que son los creadores de un juego que ya había distribuido, en este caso la gente de Pixel Heart, y que ahora nos llega un Metroidvania al más puro estilo Castlevania, de los de Super Nintendo, los clásicos. Pixel muy chulo. Este Chronicles of the Wolf, ya lo más interesante es que PQ llegó a un acuerdo con Pixel Heart para la publicación en físico del juego. No hay que acudir en este caso entonces a Pixel Heart a comprar la edición física. De momento, ya veremos si anuncian a futuro una edición Elite, como han hecho con otro que luego veremos después. Una edición exclusiva de la página de web de Pixel Heart. Y el juego nos va a llegar el 19 de junio, Switch Play 5. Pinta muchas maneras, pero ya tenemos fecha 19 de junio, ya se han abierto reservas. Y lo trae Meridian, ¿cómo no? ¿Cómo no? Este Chronicles of the Wolf tiene muy buena pinta, la verdad. Tiene muy buena pinta. Más puro estilo Castlevania de los clásicos, los más viejos del lugar, el que yo encabezo. Y lo más interesante es que habrá ahí la posibilidad de jugar con Bloodstained. Personajes, vestiditos. Han llegado a un acuerdo el equipo de desarrollo. Chronicles of the Wolf. ¿Os acordáis de la gente de Digital Sun con el Moonlighter que nos trajo en aquel momento Signature Edition Merge Games? Ya tenemos gameplay oficial de la secuela. Juegazo, cambian el pixel, eso sí, por esta vista isométrica. No está mal tampoco como se ve el juego, la verdad. No me disgusta. El juego se ve bastante chulo. Este juego que era toque roguelite, RPG de gestión de la herrería, ¿os acordáis? Los calabozos, que muchísima gente le encantó, que aún está disponible en muchos sitios de segunda mano, incluso en Amazon creo que hay alguna vez Moonlighter para Switch y Play 4. Ya tenemos a futuro Moonlighter 2 y ojalá llegue físico también. Hola DL3C, guapo. Se ve genial. Lo único que no está anunciado en Switch. ¿Por qué será? Yo creo que Switch 2 está ahí, Bueno, nuevo gameplay. Un gameplay de hace 5 días del Ratatán. Ya sabéis, Ratatán, hecho por el creador del Patapón, que va a llegar a Switch en físico y PlayStation de momento en Asia. Japón también, no sabemos si Europa, suponemos que sí, pero bueno, a malas nos tenemos la edición asiática porque llevará idiomas. Y pinta brutal, pinta chulísimo. Este Ratatán, misma estética, mismo tipo de juego que supuso el Patapón. Los juegos clásicos de PSP, que alguno llegó a Asia, Japón, en PlayStation 4. Y que se ve guapísimo. Dalbert, gracias guapo por ese Prime. Gracias por esa sub. Gracias guapetón. 10 mesazos ya. Ratatán. Y bueno, y parece que el gameplay esta vez se ve muy fino. Que ya va el juego tomando muy buena forma. Este Ratatán. Bueno, para Lax, este le gustará mucho. Se ha anunciado un juego que va a llegar a Steam y Switch. Steam y Switch. Este Metroidvania Twilight Monk. El juego tiene muchas maneras. Es un Metroidvania con toques roleros. Y tiene buena pinta. Yo creo que esto puede ser muy interesante. Tiene buena pinta.
veniendo del equipo que viene, de que al final también llegue físico. Es una especie de juego que mezcla zonas de RPG, plataformas Metroidvania. La verdad es que tiene buenas maneras, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Este Twilight Monk, muy chulo. Aquí tenemos el tráiler ya anunciado. Gráficamente se ve muy bien. Parece Goku, papu. Yo creo que va bien a Sasuke, ¿no? De Naruto, pero con pelo blanco. De momento DL3C digital, porque está en desarrollo. El Moonlight. Desarrollo, bueno. Está en desarrollo para Switch y Steam. Switch entre ellas, ¿eh? Y el juego es de los que uno ve claramente que tiene... Sale este año. Tiene muchas maneras y esto saldrá físico. Saldrá físico. Hola Mepir, guapetón. Saldrá físico. Ahora le van a hacer una super promo al bueno de Mepir. Bueno, y uno que sí sale físico. De momento en Asia, pero con inglés, en una edición sencilla y collector. También sale otra edición en Japón, que creo que también llevará inglés. Un juego muy chulo, que tiene muchas semejanzas a Zelda. Y es este juego, Ogu and the Secret Forest. Tiene pintón, ya se puede comprar, se puede preordenar para la edición de Switch. Este Ogu, una edición collector asiática y la sencilla, que llevará, como os digo, inglés, y la japonesa. Y bueno, esto Eva lo tenía en seguimiento y ha sido un anuncio muy bueno. Este juego que llega físico, como dice Eva, muy esperado por ella. Muy esperado por ella, el Ogu. Ya PlayAsia, por ejemplo, ha abierto ficha y ya está en preorden. Ogu and the Secret Forest. Como podéis ver, tiene puzzles, mazmorras. Bueno, todo lo que podría ser un Zelda de Hacendado, pero ahí lo tenemos. Venga, vamos al siguiente. Stardew Valley. Bueno, ¿por qué pongo el Stardew Valley? Diréis, ¿por qué pone usted el Stardew Valley? Bueno, el Stardew Valley es un juego que ha vendido muchos millones de copias, ¿no? Y la licencia de la distribución en físico siempre la ha tenido Fangamer. De hecho, aquí también salió en físico, bajo licencia de Fangamer. El publisher creo que llegó a ser 505. Y había una collector exclusiva de Fangamer que estaba sobre los $69. Muy bonita, incluso una guía. Esa la tiene Eva. Pero aquello se agotó. Se agotó, durante mucho tiempo estuvo sin stock. Y eso está bastante especulada en muchos sitios de reventa y etc, ¿no? Pero acaba de anunciar Fangamer una Deluxe. Una Deluxe. Que no es una collector de por sí, lleva menos contenido, pero para aquellos que os interese los ítems y cositas de Stardew Valley, ahora mismo está en pre-order. De hecho, vamos a ir. Aquí vamos a ver, aquí Fangamer. Fangamer. Tenemos aquí. Y aquí la tenemos. Aquí la han puesto. Y esta edición, bueno, es interesante. Eso sí, ya os digo que el precio son $59. La Collector eran 69. Y la Collector, por lo que valía, estaba muy bien. Pero la edición, como podéis ver, está bastante chula. Si a alguien os interesa, amantes de Stardew Valley, ahora han sustituido la Collector por esta Deluxe. Ya la Collector no la fabrican. Y es preciosa, la edición es muy bonita. Como podéis ver, saben vendértelo bien, ¿eh? Con estas fotitos lo saben vender muy bien. Esto lo saben vender muy bien. Bueno, ya sabéis, Fangamer, para aquellos que pedían que esto llegara, y parece que ya la tienen en stock. Parece que ya no está en pre-order. Parece que ya las tienen fabricadas, ¿eh? Así que ya sabéis, parece que ya las tienen fabricadas.
Que lo sepáis. Bueno, el Cyber Shadow. Bueno, ¿cuántos lo habéis pillado? Del equipo de Jazz Club, ¿eh? Juega RAL, Pixel. Fue una alegría que esto se anunciara. Ya os acordáis cuando hicimos el especial de Ninjas, hablamos de él y a los 4 o 5 días no lo anuncian. Parecía que nos estaban escuchando. Que lo ha puesto en peor de Super Rare Games y la gente del equipo de Jazz para PlayStation 5 y Switch. Y que bueno, ya sabéis que han aumentado la tirada. O sea que tenéis tirada de momento bastante más grande de lo que se suponía. De las 6.000 pasan a 9.000. Así que, pero ya sabéis, los que visteis el directo del viernes, las oportunidades pasan. Y luego de ser asequible, de tener la oportunidad durante mucho tiempo, esa oportunidad se fue con el tren, ¿eh? Y como dice, es un juegazo. Eva dice que es un juegazo. Y además que sepáis que este juego, el Shovel Knight, por ejemplo, es del mismo estudio, de Jazz Club. Siempre tiene mucho nombre, pero este juego está al nivel, o diría que incluso a los que os gusta más la acción, está por encima, ¿eh? El Cyber Shadow. Lo que pasa es que hasta ahora no había salido fuera, no había salido físico, como sí pasó con el Shovel Knight. De hecho, vamos aquí a Super Rare. Y aquí lo tenéis. Tenéis la edición un poquito más económica de PlayStation 5. Que cuidado, está ya al 18%. Esto no me lo esperaba. Ha bajado mucho, ¿no? Ostras, Shinra, ¿ya lo has pillado? Shinra, tú estabas esperando porque estaba un porcentaje más alto. ¿Tú lo sabías? Hola, y Gómez, guapo. Aquí, este ya ha bajado, ya está acelerando, acelerando. Y luego tenemos la edición Deluxe. Esta, que como veis son 2.500 copias. La edición con caja de cartón y unas chuches que lleva. Y la sencilla, que ha aumentado a 6.500 copias. Es decir, que tenemos un total de 9.000. Pero como veis, aquí no hay porcentaje. Aquí no hay porcentaje. Me diréis, ¿cómo que no ponen porcentaje si han hecho 9.000? No está claro. A ver, Super Rare. Mucha gente le gusta mucho Super Rare, o le gustaba por el hecho de que tenían fabricados los juegos cuando ponían en pre-order. Y a lo poquito tiempo te los enviaban. Pero ahora no. Han dado fecha de envío de aquí 3 meses. Está claro que la jugada es maestra por parte de ellos. Incluso hay un tweet a posterior de esto que no tienen claro si van a fabricar 9.000 o 6.000. Así que yo supongo que esto lo dejarán un mes. Y en función de ese mes, viendo los gente que ha comprado las ediciones, reducirán o aumentarán. Así que ahí os lo dejo. No está claro que sean 9.000, ¿eh? Hay un tweet que no es nada esclarecedor. Que dicen que verán durante estas 2 semanas. Estas 2 semanas si se vende lo suficiente como para plantearse fabricar 9.000 o 6.000. Así que, ojito, ojito. Dice Shinra, a ver si aguanta hasta el próximo... A ver, ha bajado 30%. Shinra, ha pegado un acelerón. Pero bueno, 18... Puede aguantar, pero está al loro, ¿eh? Sí, como comento, Papu, el tanto por ciento no lo han sacado y es por el hecho de que es un falso encubierto de preorden. Porque si imaginaos que en vez de 9.000 hay 12.000 que lo compran, ¿qué queréis que van a fabricar? ¿9.000 o 12.000? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que fabricarán 9.000 o 12.000? Si les compran 12.000. Porque son 3 meses de tiempo de fabricación, el tiempo que le exige Nintendo para tenerlo fabricado, ¿eh? 12.000 está claro, ¿no? Todas las que puedan vender. Es un juego que las venderá bien. Y ojo, eso no significa que el interés a futuro
baje. Cuando esto se venda, el juego sigue siendo bueno, ¿eh? Sigue siendo bueno. ¿Entendéis, no? Bueno, vámonos al siguiente. Otro de PQF, otro que ha anunciado Meridian. También que sale físico aquí por Meridian. El Discounting, juego muy chulo. Toque Ferming, pixel muy bonito. Que por cierto, los volúmenes de pixel que hicimos 9, al final se van a quedar cortos. Vamos a tener que hacer otro especial de pixels en Nintendo Switch. Porque están saliendo muchos anunciados. Cyber Shadow, Discounting y otros tantos. Madre mía. Este juego además nos lo va a traer Meridian el 28 de agosto para Switch y PlayStation 5. También Play 5. Papu, Super Rares es UK. Hay que pagar el IVA pero te lo gestionan ellos, ¿eh? Tú pones te pagas el IVA con Super Rare. Hombre, Loki Mara nos hace una Super Raid de 13. ¡Hola, guapos! La buena de Loki que ha estado ahí dando caña al mando y, como no, a la juegación. Hola, Rodríguez Víctor, guapo. Gracias, Loki. Gracias, guapa. Bueno, otro más, el Bustafellows 2. También lo vimos la semana pasada de PQF. La Seasons 2, el juego, la segunda parte de una visual que Eva jugó en el canal y que le encantó. De PQF también lo trae Meridian. También lo trae Meridian. Y también tenemos fecha ya ha dado fecha Meridian. 17 de julio solo para Nintendo Switch. Este Bustafellows Season 2. Si no, Shinra, ojalá fuera Francia. Hola, Loki, guapetona. Gracias por la Super Raid. Ahora Eva le hace una super promo a la buena de Loki. Bueno, Xbox. También hay anuncios de Xbox. Microsoft ha filtrado, bueno, en la pre-alfa, un nuevo gameplay del Fable. Que tiene pintón, por cierto. Tiene pintón. Pero para decirnos que el juego se retrasa a 2026 sin fecha. Y entonces os planteo yo, ¿por qué es? ¿Porque el juego va retrasado para Xbox? ¿O por cuál puede ser el motivo que de este Fable se retrase más de un año la salida del mismo al mercado? ¿Cuál podría ser el motivo? Que tiene muy buena pinta, ¿eh? Esto es el pre-alfa, ¿eh? Se ve espectacular, la verdad. Uf, se me pone la gallina de piel, ¿eh? Se ve espectacular. ¿Vosotros cuál creéis que es el motivo encubierto de la posibilidad de que esto se retrase? Hombre, también tenemos aquí al bueno Doctor Who. Hola, guapetón. Yo lo tengo claro. Este era uno de los juegos que se había rumoreado, bueno, rumoreado no, lo dijo claro Phil en su momento, que no iba a llegar a Play 5. No iba a llegar a Play 5. Pero por eso mismo, si no iba a llegar a Play 5, era un juego que seguramente no había un predesarrollo conjunto de un equipo paralelo del juego para Play 5. Pero las cosas han cambiado. Y no me extrañaría que lo que estén haciendo es equiparar la salida también para Play 5, salida a la vez, para no perder esas posibles ventas que tengan en Play 5, ya que ahora han cambiado de estrategia. Yo creo que van por ahí los tiros, no sé si pensáis lo mismo, pero puede ser más que posible el hecho ese de la posibilidad de retraso por salida también en Play 5. Bueno, el Chernobylite. Este juego es un RPG de supervivencia en primera persona que salió en Play 4 y Play 5 y ahora llega la Complete Edition para Switch. Pero lo saca Limited Run Game en físico de manera exclusiva, en este caso numerada. Hay gente que este juego lo ha jugado, gente que no, hay gente que lo pone muy bien. Así que yo no os puedo decir si está bien o está mal. A mí me interesa mucho el hecho de que tenga ese rollo también distópico, de muy al estilo Fallout. Me encantan este tipo de juegos, así que nosotros lo vamos a pillar, nosotros seguramente. Pero que sepáis que esto se ha puesto ahora en preorden en Limited Run Games de manera exclusiva con ellos, enumerado para Switch. Este Chernobylite.
Y además, como dice Shinra, el 2, que además el 2, Shinra, si no recuerdo mal, el Kickstarter acabó. Se puso en Kickstarter. Y el juego estaba muy avanzado, del Chernobyl 2, y tenía también muy buena pinta. Y tiene parte de decoración, dice, por lo que he visto, dice Lokimara. Y el otro juego, que este también mola mucho, lamentablemente no llega a Switch, para los amantes de Switch, el Industria. El juego que también va a salir la segunda parte, si no ha salido ya en PC, de un juego en primera persona donde las máquinas se hacen el control y tú eres un terrestre que tienes que sobrevivir en un mundo de máquinas. El Industria se ha puesto a la venta en Limited Run Games para PlayStation 5. Tiene muy buena pinta. Este supongo que Shinra lo tendrá en cuenta. Tiene pintón. Industria. Que si no ha salido ya, estará a punto de salir la secuela, la segunda parte, que se anunció en la Gamescom del año pasado. Industria 2. Y bueno, ya el Yakuza 6 se ha puesto en preorden, el último, para Play 4 y Xbox. El Limited Run Games. Esas ediciones tan chulas de los Yakuza que está sacando ellos. Aquí ya salieron en Play 4, pero por ejemplo en Xbox no salieron. Así que amantes de Xbox, o en este caso si queréis esas ediciones tan chulas en cajita con el dragoncito, ahora los tienen Limited Run Games. Ya se acaba el pre-order del 5, ya han puesto el 6. Y ya con esto se acabó. Y ahora falta ver si los anteriores, que ya salió el Kiwami primero para Switch, salen para Switch o Switch 2. No me extrañaría. Pero antes de esto, vamos a ver. Ya se han visto las ediciones de Limited Run de los packs de los Tetris Forever y de los otros juegos, el Yamasoft y el Karateka. Habíamos visto lo que sería el croquis, pero mira, esta es la de Yamasoft, la edición coleccionista. En principio Clear dice que esto se va a distribuir retail en Europa, por lo menos la sencilla. También rumorean que también se va a distribuir la Collector, ya veremos. Pero la edición, la verdad es que está muy chula, las cajitas, ¿eh? Luego tenemos la que teníamos por aquí, que era la del Karateka, que estos son un disquete de 3,5, para reproducir la cajetera, una edición muy chula. Y por último, la que más me mola a mí es la del Tetris. Estos se pueden desmontar, es esto. Y los puedes mover, y que lleva la máquina de 2 Tetris, la máquina jugable. Y para los que lo queráis todo, por ejemplo, si vais a el Collector, que lo puedes comprar todo, ya sea de Switch o de la edición que queráis, viene una slip cover para todo, donde se meterán las 3 ediciones, exclusivo de Limited Run Games. Al que le interese gastarse un montón de euros, ya lo sabe. También esta semanita ya por fin vimos el gameplay del trabajo en el Carbon Engine que está haciendo Limited Run Games. Los juegos del Gecko de Play 1, 3 in 1, saldrá en verano, la fecha de salida será en verano. Posiblemente para el verano habrá las ediciones que llegarán a Play y Switch de los juegos de Gecko de Play 1. Sí, pero el Tetris mola un montón. Es el Tetris, está muy chulo. Gecko. Sí, y Saturn. Pero los 3 salieron en Saturn, Papu. Los 3, yo es que no tengo claro que salieran los 3 en Saturn. Alguno salió, pero los 3. Bueno, y ahora vamos a Super Deluxe. ¿Sabéis que Super Deluxe no deja de ser la mano japonesa, la mano asiática de Limited Run Games en Japón? Y hacen unas ediciones brutales.
brutales, preciosas, y han anunciado, después de unos años, que van a sacar unos cuantos juegos de Castlevania que había sacado Limited Run. Ellos, de hecho, el primero que sale, que ya está en pre-order, es el Castlevania Anniversary Collection. Brutalísimo, brutalísimo. Que muchos ya habéis reservado, rufianes y malandrones y rufianas, Seguro que Keiko ya lo tiene reservadito en Amazon Japón, esta edición Super Deluxe del Anniversary Collection, preciosa. Pero aquí no queda la cosa, porque hicieron el anuncio de los 4 o 5 volúmenes. Este es el primero que va a salir ahora. Reservadito, ¿verdad, Keiko? Es que también nos van a llegar el Advance Collection. El Advance Collection, que para muchos, por ejemplo, lo vimos el viernes, la Collector de Castlevania del Advance Collection está hiper especulada, hiper buscada esa edición. Mucha gente los quiere, estos juegos, así que tenéis la oportunidad. De hecho, os quedasteis sin los de Limited Run, una edición muy bonita, es la de Super Deluxe, que saldrá en breve. Todavía no se puede preordenar, pero lo han anunciado. No, papu, el Symphony of the Night, no, el Symphony of the Night no sale en Switch de momento, ni podrá en ningún momento, porque de momento parece que es exclusiva de Play. Lo sacó Limited Run en PlayStation 4, Symphony of the Night y el Rondo of the Blood, solamente para PlayStation 4. Y de momento no está en los planes de Super Deluxe sacarlo en Play 4 en su página web en Japón. No sé si saldrá en algún momento o ya ese juego no saldrá de Limited Run. Ese es el tema. O si en algún momento llega a Switch, ya futuro, o Switch 2 me refiero, lo vemos en una edición de Switch 2, ya veremos. También el Dominus Collection, los juegos de DS, también se han anunciado. También esa edición de Super Deluxe. Por lo menos en estas ediciones, no son las ediciones sencillas que ha sacado últimamente la gente de Super Deluxe, son las gorditas, son ediciones preciosas. Con los tres juegos de la edición de DS. Está el Order of Ecclesia y compañía. Que me encantan, por cierto. La gente habla mucho de los de Game Boy Advance, que también son muy bien. Pero los de DS, no sé, les tengo más cariño. El Symphony of the Night, ¿por qué no? Es el que supuso la barrera aquella de Play 1. Me acuerdo que hasta que descubrí el castillo invertido, y había que buscar zonas con las glazes para ver zonas que había con pinchos y tal. Los secretos que se descubrían en el Symphony of the Night. Y descubría y podía hacerme el 100% del mapa de Castlevania Symphony of the Night en Play 1. Para mí supuso un antes y un después. Y por último, el Contra Anniversary Collection. Todos los Contra que sacó en aquel momento Limited Run, ya hace 2 o 3 añitos. También llegará en una edición Super Deluxe en Japón. Ya os digo, de momento solo está en pre-order el Castlevania Collection. Estos otros llegarán a futuro. Irán habiendo, supongo, fichas y fechas de salida. Porque me parece que este primero lo veremos. El Castlevania Collection, no sé, creo que es en mayo o por ahí la fecha de salida del primero. Primer Super Deluxe. De hecho, vamos a ver aquí. Vamos a buscarlo. Castlevania Super Deluxe. A ver si aparece. Aquí. Igual en Reddit. Aquí. En Reddit. Mirad. Estas son las ediciones. Esta es la que ya está. 26 de junio. 26 de junio. No es mayo, es junio. Ya lo podéis preordenar en Amazon Japón. Por ejemplo, si alguien quiere el link de Amazon Japón y tal, podéis entrar en Telegram, lo podéis pedir por allí. El grupo de Telegram lo tenéis aquí pineado. Nuestro. Ya somos casi 240 en Telegram. Y tenemos esta ya en pre-order, que se ve brutal, pero fijaos, las otras 3 también llegarán este año. Supongo que igual cada 2 meses sacarán una, hasta final de año. El Castlevania Advance Collection, el Dominus Collection y el Anniversary Collection. Y los que supongo que habéis comprado alguna edición de estas, sabéis que son brutales. Y a un precio
brutal, porque estamos hablando que están entre los 7.000 y 8.000 yenes, algunas 6.500 dependiendo de la edición, que al cambio de la moneda están entre los 40 y 50 euros. Una brutalidad lo que lleva para la edición que es. Dice Adele13, yo casi nunca compro Habbo, no me gusta, pero estas casi van a caer. Como te metas japonés por la vena, Adele13 tienes un problema. Vas a querer mucho, mucho más. Ahí no va a quedar la cosa. Por el precio mucho mejor que el Limited Run. No, que el Limited Run, yo diría que el Limited Run incluso es barato. Yo diría que cualquier juego que sale en Europa. ¿No veis lo que sale aquí retail en Europa? Cualquier juego 35-40 euros, pelado, sin manual. Por lo menos en tiendas limitadas te llevan un malocito, tienen unos precios más competitivos, aunque claro, es más caro para nosotros, porque tenemos que importarlo y pagar el IVA, pero imaginaos para un americano. El hecho, hay Limited Run no saca un euro del envío ni del IVA. O las collectors, que aquí las collectors, por cualquier collector de mierda, hablando claro y mal, te vale un pastón de salida en pre-order. Aquí, digo de retail. Así que a veces se habla mucho de las limitadas, pero al final si miras precios, son mucho más competitivas que las propias editoras retail, lo que sale retail. Gracias Monojo Robo por ese sub aquí en Twitch, que viene de Kik. Y bueno, y la gente de Kik, si me estáis hablando a veces no me entero, ¿eh? Gracias, guapo. Bueno, seguimos, pero bueno, ya sabéis esto. De YouTube que nos ven. Si ya sabéis esto, bueno, y los que estáis en YouTube, que no vais a ver en diferido, también gracias, guapetones y guapetonas. Bueno, seguimos con este juego. Esto me ha dejado atontado. A ver qué os parece. 505 Games, pero a ver quién es el fabricante. Mercury Steam. La gente de Mercury. Lo que estaban haciendo, que supongo que estarán haciendo también, que es un Metroid, estaban haciendo esto. Este anuncio es esta semana. Ha pasado sin pena ni gloria, pero me parece que han recuperado, a mí me parece que han recuperado el motor gráfico de los Castlevania, Lords of Shadow. Se ve exquisito y el juego además, lo bueno no es que está en desarrollo, no. El anuncio no es que esté en desarrollo, no. El anuncio es que sale. El anuncio es que sale. Lo tenemos por aquí. Lo tenemos por aquí. ...22 de mayo... PlayStation 5, Xbox y Epic Store. No sale en Steam, sale en Epic. Play 5 y Xbox. Y supongo, espero que la gente de 505 empiece ya a sacarlo en físico. Esto no me lo esperaba. Me alegro mucho por la gente de Mercury Steam, el equipo español. Pero vamos, esto me podían decir, este es el Lord of Shadows 3 y me lo creo. Hola retrotraficante guapo. Blades of Fire. Muy chulo. Otra cosita que no lo he puesto en la lista, que ahora que me acuerdo, de Limited Run, es que han anunciado una cosa que para muchos, supongo, mola un montón. Es la Collector del Snow Bros. Del Snow Bros 2. El Snow Bros 2, sabéis que ya estaba la ficha en Asia, Play Asia, de la edición asiática, y también en Amazon Japón, la japonesa, que lleva idiomas. Pero no sabíamos nada de Occidente. Clear River Games no había dicho nada, ni Limited Run. Pues ya Clear River Games va a traer aquí la sencilla del Snow Bros 2. La Collector presuntamente también, pero ya sabéis que no sé qué pasa con las Collectors, que siempre hay problemas de distribución de las de Clear River aquí. Pero ya están en previsión de salir el juego, el Limited Run. Aquí tenéis el juego. Si buscáis la sencilla, no os preocupéis, la sencilla seguro que sale en España. Y esta es la Collector, que es la misma que las de los otros territorios.
Es una burrada. Para amantes del Snow Bros lo que lleva. Es muy chula. Muy chula. La Snow Bros 2 Special Collector Edition. ¿Cómo lo veis? A que tienta mucho, ¿eh? Tienta mucho esta edición. Tienta mucho. Tienta mucho. Y ahora vamos con lo que ha supuesto esta semana una locura de FOMO, de FOMosis. No de fimosis, no, de FOMosis. FOMosis aguda. Y no me extraña porque es un juego real lo que se viene. De la gente de Bitman Bureau. Un equipo que ha hecho las cosas siempre muy bien. Xenocrisis, por ejemplo, lo avala. Un juego arcade, tiene una pinta arcade, acción, run and gun. Me recuerda mucho también al The Mastered, Mummy The Mastered de Way Forward, que se ha anunciado que va a ser el publisher, va a ser Rift Entertainment. Rift Entertainment, muchos no saben ni quién es, pero ahora lo vamos a hablar de ellos. Y que el juego es brutal. Bueno, esto ha hecho mucho daño al bolsillo de muchos, que lo sé. Muchos os habéis tirado a la piscina, habéis dicho, por este me gasto los euros. La verdad es que se ve escandalosamente guapo, mola un montón. Me preguntabais algunos en Telegram, ¿esto va a llegar retail? Sí y no. Sí y no. A ver, el sí llegará, pero no como pensáis si no cambia la cosa. Si no llega un Meridian, que al final llegue en acuerdo con Rift, no va a llegar por todos los medios. No. Esto va a salir para Play 4, Play 5 y Switch, ¿vale? Y creo que Xbox también en físico. El hecho, vamos a buscar la página. A ver, vamos a colocar aquí. Rift Entertainment. Aquí. Y vamos a buscar Shop. Porque esa es la página. A ver si me aparece por aquí. No me aparece por aquí. Vamos a poner aquí Terminator. A ver si la veo. Aquí tenemos la edición. A ver, no me pone aquí la página. No haces más preguntas utópicas de la tercera. Yo estoy buscando aquí la página porque una cosa es la gente de Rift, la empresa. No, si me puedes pasar tú la página de Eva, lo tienes por ahí, lo puedes buscar tú. En la shop, Rift Shop, online. Porque es de nueva creación. A ver, aquí ya la tengo. Oficial no. Sí. ¿La tienes? Con los juegos de... Los juegos de Terminator 2. Para que vean las ediciones y hablamos del... Porque ahora no me aparece. Mira que hemos comprado nosotros ahí. Shop Online, Terminator. Por buscador no aparece. ¿Lo podéis creer? La que me aparece es la de los zapatos. A ver, ya la tengo. Me ha costado, ya la tengo. Madre mía. Es que lleva una semana y media que han creado la página. Ahora diréis, ostras, nos han robado los euros. No, no nos han robado los euros, no. A ver, vamos a ponernos en contexto. Rift Entertainment es un publisher inglés, ¿vale? Hasta ahí todo bien, ¿no? Rift es una empresa de logística que se encargaba, una empresa de logística muy importante, que se encarga de la distribución y venta de muchas otras empresas de videojuegos. Entre ellas, NIS América en Europa, Koei Tecmo, la página online con las Collector. Koei Tecmo se encarga de la distribución retail en Europa
pero no en UK. En UK se encarga PlayOn, pero lo que son las Collectors y UK se encarga el Rift. También se encarga de la distribución de Axis y de Idea Factory. Todas esas tiendas online las gestiona Rift. Hay un problema con tu micro. ¿Hay un problema con mi micro? Sí. ¿Qué pasa? ¿No se escucha? ¿Me escucha bien? Sí, que está petardeando. ¿Eh? Está petardeando. No he tocado nada, ¿eh? Se escucha distorsiones. Sí. ¿Puedes quitar la fuente del micro y volver a poner? De golpe. Ha sido de golpe, ¿eh? Ha sido, no sé, no he tocado nada. A ver. Vete a micro 1. Micro 1. A los 3 botones. Propiedades. Vete para abajo. No, a la derecha. Botón derecho. Botón derecho, propiedades. Deselecciona y selecciona. ¿Ahora se escucha? Ahora esa música. Ahora esa música. ¿Se me escucha bien ahora? ¿Se escucha bien ahora? ¿Ahora bien? ¿Se distorsiona? Sí, Probando. es el escritorio. Pon en el Mac. En el Mac, cariño. Sí, En el Mac, ahí. sí. Haz lo mismo. Ah. Quita y vuelve a poner la fuente. Esto. Propiedades. Sí. Reinicia captura. No. Me deja otra cosa. Captura de audio del escritorio. Pues la de la aplicación y luego pon la otra. Ya está. Ahora dale al play, a ver. A ver, igual es esto. Ahora, probando. Se distorsiona con la música. Probando. Ya está. 1, 2. Ya está. Bueno, menos mal que tenemos aquí la técnica en labores logísticas del OBS, que es Eva. Tenemos una técnica 24 horas que si no fuera por ella, esto se iba al carajo de mal, ¿eh? Perfecto, seguimos. Ya no ha pasado nada. Coitus interruptus. Bueno, seguimos. A ver, Rift. Entonces, esto se puso en pre-order el mismo día del anuncio del juego, que va a salir en septiembre. La fecha de salida es septiembre, el juego de Terminator. Y tenemos diversas opciones. Tenemos la edición Online Exclusive Edition, la Collector y la Day One Edition. Vale, hasta ahí bien, ¿no? Bueno, la única exclusiva de la web es la Online Exclusive Edition, que es la Collector, la cual, como podéis ver, va a salir para Play 5, Switch, Play 4 y Xbox. Y esta lleva lo mismo que la Collector, pero la cajita contenedora es negra y además lleva un mapa de tela extra al mismo precio. La Collector, que veis aquí, la caja es plata y no lleva el mapa. Ahora me diréis, ¿esto va a salir solo en la página web, la Collector? No, va a salir en los Amazon. Rift Entertainment en Europa ahora solo distribuye por Amazon, como hace con Axis y con Idea Factory, y con sus juegos distribuidos con sello Rift. Por ejemplo, el Bakeru, el juego de Nintendo tan chulo que acaba de salir, que hoy lo veremos, que lo tenemos aquí, que lo podremos mostrar, es de Rift Entertainment. O el Shiren the Wanderer, que se distribuyó, el Serpent Entercoil, que salió hace unos meses, también lo distribuyó Rift con su sello de Rift. Solo se distribuye por Amazon, y es muy posible que solo se distribuyan por Amazon. La Collector ya está a la venta en Amazon Francia. La Collector de este juego ya está a la venta en Amazon Francia. Posiblemente llegará a Amazon España la Collector y la Day One Edition. La exclusiva solo es la online exclusiva, como ya hablamos en Telegram, ¿vale? Es posible, no es seguro, pero es posible. En su defecto lo podéis comprar por la web. Y ojo, veis aquí, tenéis que elegir la opción de la tienda europea. Os da a elegir si comprar en la de UK o la europea.
tienen alojamiento y envían desde Hungría como todo lo de Axis, NIS y IFI, Idea Factory, ¿eh? Hola, último cartucho, guapetón. Aquí está bueno de Diego. Que además pronto harán colaboración con Eva en su canal. Eva se va para allá. Chaleta buena, ¿eh? Es maravilloso, ¿verdad? Bitmap Bro. Y os tengo que decir que caímos de lleno nosotros en la negra. Nosotros cogimos esta. Soy un muy fan de Bitmap Bro, de sus juegos y de Terminator. Y esto se va a venir para casa. Ya os digo, la fecha de salida, además, era en septiembre. Creo que el 6-7 de septiembre. No sé si lo tengo por aquí. Uh-huh. 5 de septiembre. El 5 de septiembre es la fecha oficial que saldrá a la venta esta edición. Dice, ya somos 2 y sale en mi cumple. Hombre, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno, esto es un regalito que nos hemos hecho Eva y yo, ¿eh? Esta nos hemos regalado nosotros. Y ahora vamos a otra cosita. El Beyond, ya sabéis que este juego, en la segunda parte del clásico que llegó a Commodore Amiga y Commodore 64, juegos que jugó en su momento, este Metroidvania Pixel tan chulo que va a distribuir P-Cube, en el cual ha puesto mucho dinerito la gente de Pixel Heart en España y que trae Meridian, sale ahora en poquito tiempo, marzo creo que es. Si queréis una edición exclusiva, resulta que esta semana se ha puesto en pre-order una edición online exclusiva con algún ítem extra en la página de Pixel Heart, los franceses, de los cuales tienen parte del derecho, porque veis aquí Pixel Heart han puesto dinerito para el desarrollo del juego. Así que si vamos aquí a la página, esta es la edición, como veis, la edición que se va a distribuir el 13 de marzo para Play 5 y Switch. Y Pixel Heart nos vende otra exclusiva. Esta, pero además la edición de Play 4 es exclusiva con ellos. Solo se distribuye, creo que Play 5 y Switch. Corregidme si me equivoco, pero creo que la de Play 4 no llega a salir retail. Y es otra portada y con extras. Por ejemplo, esta es la edición, la Digital Host Included, la edición exclusiva, la Host Digital, y no sé si lleva alguna cosita más los 2000 primeros que lo compren, ¿vale? Esta es la edición exclusiva de Pixel Heart. Si os interesa, sé que es un juego que muchos lo estáis esperando, este Metroidvania que pinta maneras. Es un pelín más cara la versión de Switch que la de Play 4 y 5. Incluso creo que son más caras que la edición retail, que la edición retail saldrá 30 euros. Dice, hostia, veo que la Amazon Francia hay una edición simple de solo un juego, ¿no? Sí, es que hay una edición de solo juego, papu. ¿Te refieres de Terminator? Es la Day One Edition. Es esta. Estas son las Collector. Que la gente no quería la Day One Edition, papu. La gente quería la Collector. Está la Collector y luego está la Day One Edition, que es esta. Que esta es una cajita que también la llevará la Collector. Esta edición. Esta edición es la que llevará lo que no sé, hay que tener en cuenta si habrá edición retail estándar. Que igual no es si no pone Day One Edition, me esperaría un poco a ver si hay dos versiones, ¿eh? Si hay Day One Edition y estándar. Y como veis, la portada es doble. Me molan las dos. Qué guapo, qué guapo. Bueno, esto me preguntasteis si esto iba a salir aquí. ¿Os acordáis que enseñamos una Collector, la Maximum Edition,
con una figura en platino que venían todos los Asterix y Obelix editados por Microids en Switch y Play 5. Bueno, y que no salía sencilla, ¿vale? Hasta ahí bien, ¿no? Solo salió esta Collector en Francia, aunque era multidioma, igual que la de siempre, con español por detrás y tal. Pues resulta que Meridian va a traer la sencilla, que ya se ha anunciado en Francia. Ya lo podéis preordenar. Es decir, todos los juegos en cartucho de Asterix y Obelix de la serie de Microids en edición sencilla. Todos los XXL, los Slap and Build, es decir, los juegos de acción y los beat'em up. La fecha es el 3 de abril por 46 euritos. Esto llega físico. Para los que os molan, por ejemplo, los recopilatorios. Los recopilatorios. Este es uno de ellos, ¿eh? Y ahora, para la gente que busca rarezas extremas, resulta que sale un juego exclusivo de rugby, el Jonah Lomu Rugby Challenge 4. Debe haber otros 3 anteriores. En territorio del Reino Unido para Switch. Parece que de momento solo Switch. Este juego. La colectora aún quedan, Colga. Yo creo que sí que quedaban. No sé cómo estará ahora. Este juego y sale, es exclusivo UK y sale para Switch. Nos sale la fecha 13 de marzo. Así que si queréis hacer el full set de juegos de Switch, tenéis que ir a los juegos de rugby, que salen también. Y ojo, y no es Codinabox, porque hay alguno en Codinabox. El Jonah Lomu Rugby Challenge. Ahora, el publisher es Trubu. Nunca había escuchado este publisher en físico, pero el Trubu, que es el publisher, edita este juego en Switch. Y ahora otro que parece raro, pero a los que os guste el tenis, nos llega otro juego de Switch que ya había salido en Play 4 y Play 5, que es el Tiebreak. El Tiebreak, el Official Game of the TATP, la edición Ace Edition, llega a Switch de la mano de Nacon. Ya se ha puesto en preorden en UK, yo supongo que siendo Nacon llegará aquí, seguramente que será exclusiva de Game para Nintendo Switch el 22 de mayo. Si os gusta el tenis y no lo habéis comprado porque no tenéis Play 5 o Play 4, esto llega a Switch el 22 de mayo. Dice, el full set de Switch es cosa de multimillonarios. De multimillonarios igual no, pero igual de tortuguitas, de ir comprando poco a poco. Se puede hacer con toda la colección. Pasa que hay ítems que quizás son difíciles de ver. Si buscas exclusivas, rarezas, es complicado, es complicado. No creo que sigan con la misma serigrafía del E3C, ¿eh? Yo creo que romperán ahí romperán con Switch 2, si no... No, DTC, no son 7.000 en físico ya, no. A ver, estábamos... ahora estaremos cercanos a los 3.600, 3.700. Más o menos. Te lo digo ahora de oídas porque sé que estábamos hace un mes y medio sobre los 3.500. Todos los juegos físicos, sin repetir por territorios, es decir, juegos, el mismo juego... que no repitamos por territorio, sino el juego, ni diferentes ediciones, sino el juego como juego, lo que ha salido a nivel mundial, son sobre... Ahora igual estamos en los 3.700. 3.700 juegos es una burrada. Es una burrada. Pero no creo que haya que ser millonario. Ahora, yo no soy de full sets. Por ejemplo, no somos de full set nosotros. Hay que comprar mucho juego que no te gusta y mucha morrayosis que no te gusta para llegar a un full set.
Ahora, que hay gente que le encanta completar colecciones, es totalmente lícito y además hay gente que es coleccionista, que eso es parte primordial de su forma de coleccionar, en este caso. Pero coleccionar, hay mucho juego de Switch y luego estaríamos en otro dilema. ¿Entrarían los Codinabox? Porque si son Codinabox, entran, por ejemplo, ya estamos cercanos a los 500 Codinabox también en Switch. Ya a sumar a esos 3700. Y hay Codinabox ya que seguro que ya lo existen. Dice casi nada cuando hay consolas que son 200 o poco más. Sí, por ejemplo, el full set europeo de la Vita no llega a 200 juegos, me parece, ¿no? El full set europeo de Vita. Claro, pensar que PlayStation 4 también es brutal lo que tiene. También estaremos rondando los 4000 juegos, o ya andaremos. 4000 y pico juegos lo que se ha editado en PlayStation 4 en físico, o incluso más. Son consolas impresionantes, y además de esos catálogos de tantos juegos, no creáis que, como se dice, no, es que solamente hay 100 juegos buenos, que hemos escuchado decir yo muchas veces. No. El problema es que es verdad que hay morralla que a lo mejor no te gusta, porque ya no es morralla, son juegos que igual no son de tu tipo, no son juegos que te guste jugar, pero hay muchos juegos de muchísima calidad. Pensad, por ejemplo, la cantidad de títulos que eran excelentes, son excelentes en otras plataformas que ahora se han reeditado en Switch, Remaster, Collection, juegos indie espectaculares, juegos de Nintendo, por ejemplo. Es brutal la calidad que hay, que es, si uno, de hecho, pienso que de colecciones que se le tiene mucho cariño a colecciones retro, pero pienso que ahora hay mucho más calidad a nivel global, a nivel de media, de los juegos que salen ahora que los que salían antes. Pero lo tengo clarísimo, ¿eh? Que precisamente no soy un novato. Dice DTC que Ciab no es un juego. Y dice Papu, sí, en Dreamcast y GameCube, Master System. Sí, es que hay muchas consolas. Además que era normal, el mercado no podía absorber lo que salía. Ahora absorben un montón de juegos. Mirad la cantidad de publishers que hay en España, publishers españoles. Tesura, Selecta, Meridian, Bumblebee, son españoles y antes no habían publishers españoles. Eran publishers como Koch Media, tal. Bueno, Badland, que cerró. En fin. Bueno, hasta aquí noticias. Pero ahora viene casi 40 juegos que vamos a enseñar aquí en directo, ¿eh? 40 juegazos. Vamos a hacer unboxing, ¿eh? ¿Qué os parece? Así que todos los que habéis llegado hasta aquí, de YouTube y de Kick, YouTube sobre todo, aquí cerraremos el directo para vosotros. Haremos nuevo vídeo para vosotros en YouTube también de unboxing. Muchas gracias, guapos, y gracias por comentar aquí en la caja de comentarios, preciosos y preciosas. Un besazo enorme y nos marchamos de este vídeo y seguimos en Twitch.